muy cordial, Ricardo, y para todos los que nos acompañan. Yo he preferido apagar la cámara porque no sé a qué se deba la, la imagen se presenta con interferencia. He tenido ese problema últimamente, no sé de verdad por qué será. En todo caso, más adelante podemos intentar a ver si se puede ver mi imagen, que yo sé que es importante para algunos ver quién les habla, pero por lo pronto les he proyectado ahí el fragmento de un texto del filósofo español Julián Marías, que la vez pasada me olvidé de compartir, hacía parte del temario de la vez pasada. Y hacía parte del temario de la vez pasada porque es el argumento o es la razón o es la sustentación de estudiar esta introducción a la filosofía política Y en con algún momento, base, pues ella me llamó mi padre. con base fundamentalmente en la historia, ¿sí? Entonces, eso era importante, ¿no? Explicar por qué, luego de una introducción al concepto, que fue lo que hicimos la vez pasada en la primera sesión, el concepto de filosofía política, porque la propuesta es histórica. Y aquí es necesario hacer una aclaración. Estudiar la filosofía en general, cualquier rama de la filosofía, históricamente en sí mismo no es que sea equivocado o errado o problemático. Pienso más bien que hay una manera de enfocar esa historia de la filosofía que es la equivocada. Y es una manera que surge o que es deudora de la ideología moderna del progreso, que precisamente es una ideología, es una idea sin fundamento racional, convertida en todo un sistema. Y esta ideología del progreso, como ideología que es, pues nos dice algo que no solamente es falso, sino que constituye un sofisma y una falacia, y es que la humanidad siempre va en un proceso digámoslo así, de perfeccionamiento a todo nivel. Eso sabemos bien y la historia nos lo confirma, no es así. Y muchas veces la historia de la filosofía se la estudia así, se la estudia como dando a entender que lo antiguo y lo medieval pues es imperfecto con relación a lo moderno, y que lo antiguo y lo medieval tienen sentido es porque fueron como un camino oscuro que había que recorrer, el calvario pues de la filosofía para llegar a esa modernidad o a esa hipermodernidad, posmodernidad si se quiere, que es donde estamos nosotros, que somos pues personas y intelectos más logrados. Eso constituye un error. Entonces no es que por sí misma, per se, la metodología histórica sea un error, sino un cierto enfoque de esa metodología o de esa pedagogía de la filosofía que es histórica. Y quiero rematar este argumento con lo que nos dice don Julián Marías en este ensayo que le recomiendo mucho y que luego lo vamos a compartir ahí en el WhatsApp, que se llama La historia de la filosofía. Voy a leer los últimos dos párrafos de este corto ensayo. Vemos que la historia de la filosofía no consiste primariamente en la presentación o exposición de la obra de cada filósofo, sino precisamente en la historia, en la conexión necesaria entre todas esas libertades personales que operan sobre la realidad misma, no en el vacío. No puede ser un catálogo de opiniones y doctrinas, sino la mostración del argumento de esa historia apasionante que sólo así resulta inteligible. Como la vida humana es una realidad dramática que no se entiende más que mediante la narración.
porque la razón vital e histórica es razón narrativa. Por eso la historia de la filosofía es la única forma posible de iniciación en esa disciplina. Todas las demás son abstractas y por eso secundarias y no plenamente inteligibles. Los muy jóvenes no comprenden la filosofía, no porque sea muy complicada, entienden muy bien raciocinios científicos más complejos, sino porque se les escapa su sentido, su problematicidad. En la adolescencia se abre la comprensión de la filosofía. Jóvenes, muy jóvenes, ya no niños, eran los ávidos oyentes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es el momento de penetrar en la filosofía por medio de su historia, de empezar a hacerse las preguntas radicales, más importantes que las respuestas, aquellas de las que depende que la vida tenga verdadero sentido y sea plenamente humana, dominada por la libertad irrenunciable que no se somete a ninguna manipulación. Mejor dicho por don Julián Marías, es esa la razón de comenzar este recorrido hoy con Platón, el gran filósofo griego, en el siglo V, entre el siglo V y IV antes de Cristo. Bien sabemos que los fundamentos de la filosofía como un saber sistemático, podríamos decir con seguridad como una ciencia, están en la cultura griega. Y Platón, que vive entre los años 427 antes de Cristo y 347, unos 80 años más o menos. Platón sin duda va a sentar las bases de la filosofía política. Ustedes quizá han oído hablar que el género literario que Platón escogió para la transmisión de sus ideas, con las cuales ciertamente se puede construir un sistema, no fue un método nada sistemático, sino que es más bien un método dramático. Es el método del diálogo. Y hay tres diálogos que es a los que someramente me voy a referir hoy, en los que se condensa la parte más sustanciosa del planteamiento político platónico. El primero de ellos es República, el otro es Político y el tercero es Leyes. El más importante, sin duda, para este tema que nos convoca es República. República constituido por unos 10 libros, unos 10 tratados en los que se desarrolla todo un diálogo de diversos personajes, en los que Sócrates, como en todos estos diálogos, figura como un protagonista. Ahí lo que se debate es precisamente en qué consista una polis justa, una ciudad justa. Y eso los lleva a preguntarse por la naturaleza misma de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y de ahí, de República, vamos a tomar algunas ideas que son importantes y que nos sirven para hacer una síntesis, por lo menos, de algunos planteamientos centrales. Bien sabemos que aquí tratamos de dar un panorama, conscientes de que el estudio intensivo y profundo de esto pues, requeriría ir a esa bibliografía primaria. Hay una primera idea muy importante que aparece en la República y que es de destacar, y es que según Platón, el gobernante ideal para la comunidad política, podríamos decir así en sentido general, es el filósofo. Esa es una de las ideas más recurrentes cuando se habla de República de Platón. Y cuando
decimos filósofo, cuando hablamos de esa figura del rey filósofo, no hay que confundir eso con el moderno profesor de filosofía o que tiene un diploma de filosofía o que tiene unos estudios universitarios acreditados en filosofía o materias afines, empezando porque en la época de Platón eso no existía, sino que es más bien un perfil de alma, yo diría incluso es como un arquetipo, es un modelo, es un paradigma de hombre que por unas condiciones morales e intelectuales que tiene, posee las condiciones necesarias para el buen gobierno. En primer lugar, este rey filósofo, como lo piensa Platón, es un amante de la sabiduría, es primero y ante todo un buscador de la verdad. En segundo lugar, y sumamente importante, y suele ser el talón de Aquiles precisamente de los gobernantes de todas las épocas, el carecer de esto, el desprendimiento de los bienes exteriores. Platón piensa a este gobernante sin duda alguna como un asceta. En tercer lugar, es un amigo y pariente de la justicia, de la fortaleza, del dominio propio. Tiene las condiciones para gobernar a la comunidad política porque primero se ha gobernado a sí mismo. Y esta figura del rey filósofo en Platón ciertamente surge como un antídoto y como una refutación de un modelo de hombre político que era el que habían difundido los sofistas, aquellos que, según dice Hegel, fueron los primeros grandes maestros de Grecia, y eso nadie se los quita, pero en la propuesta sofística en general había crasos errores en materia moral y uno de ellos es esa concepción tecnocrática de la política. La política, decíamos la vez pasada, como una cuestión de poder. Entonces, pretender desde este punto de vista sofístico que la formación política que necesitan los jóvenes es fundamentalmente en retórica y en digamos, dominio de las masas, desentendida totalmente de la formación moral. Esa es la propuesta esencial de una política platónica. Requiere la conversión moral de quien gobierna y obviamente la conversión moral y el cambio moral y el perfeccionamiento moral continuo de los ciudadanos. Eso se vincula a otra idea muy importante que es la primacía de la educación frente a la ley. Una buena formación de los jóvenes, dice Platón, es una idea que podemos deducir de las afirmaciones de Platón, relativiza el poder de la ley. Si bien la ley siempre será necesaria, la ley por sí misma no es garantía de estabilidad, de armonía y de justicia. Por eso la primacía, lo decíamos también la vez pasada con Aristóteles, de lo ético, de la búsqueda del bien. Otra gran idea que aparece en República y que es fundamental, nuclear, es que la ciudad, la comunidad política, es una expresión o es una manifestación a gran escala del alma. Y Platón dice que el alma humana se divide en tres grandes dimensiones o en tres grandes partes. Una concupiscible, epicimeticón en griego, que está precisamente dirigida a lo apetitivo, ¿no? Es la dimensión del alma por la que deseamos
aquellos bienes necesarios para nuestra subsistencia. Y es una parte o dimensión del alma que se caracteriza, entre otras cosas, porque la virtud que le es más necesaria es la virtud de la templanza, de la temperancia. Esta es una idea que veremos a lo largo de todo el pensamiento clásico, pero que en Platón encuentra ya una formulación muy clara. Esa dimensión del alma, dice Platón, tiene en la vida política como su manifestación a gran escala, que es una clase social, y es la clase social de los campesinos, de los comerciantes, de los artesanos, porque precisamente son esa clase social base de la pirámide social que se encarga de la satisfacción de los bienes materiales que necesitan los ciudadanos para su subsistencia. Y esa clase social tiene una misión, digámoslo así, muy concreta y muy específica, que se la dan la naturaleza misma, o si queremos, porque en realidad ese es el lenguaje platónico, es un lenguaje sumamente religioso. Dios le da esa misión y esa tarea. Pero el alma tiene también una dimensión irascible, timoeides, que está referida precisamente a las pasiones como la ira y el miedo, que son necesarias para la protección y la defensa de amenazas externas. Si nosotros no tuviéramos como seres humanos ese tipo de pasiones, la ira, el miedo, nosotros no tendríamos esa alerta interna que nos dicen que hay un peligro, a veces presente, a veces posible, pero que en todo caso implica que nosotros nos pongamos en guardia. Ahí, por lo tanto, esa dimensión del alma resalta porque le es muy necesaria la virtud de la fortaleza, lo que los griegos llamaron andreía, y tiene en la vida social, en la vida política, su manifestación en lo que modernamente llamaríamos el ejército. En las traducciones de república se usan varios conceptos, algunos hablan de guardianes o de guardianes auxiliares, dado que el guardián principal o el guardián titular es precisamente el gobernante, que representa en la vida social lo que en el alma es la parte racional, logisticón. En el alma hay una parte racional que es la que gobierna esas otras dos, de la misma manera que en la sociedad está ese gobernante, ese guardián principal y titular, que debe resaltar, bueno, si bien por todas las virtudes, especialmente por la prudencia, lo que en griego se llama frónesis, una capacidad de conocer la realidad, de decidir qué es lo mejor para la vida ciudadana y de preservar el lugar de cada clase social en la vida ciudadana. Esa es también una de las concepciones de justicia política que aparece en Platón. Hay justicia en la ciudad cuando cada clase social cumple su tarea sin interferir y sin confundirse con las tareas de las demás clases sociales. Y eso que puede parecer tan prosaico, tiene suma importancia cuando uno considera que esos guardianes auxiliares o que ese ejército, esos militares,
ellos se enfocan en la consecución de bienes materiales, es decir, si ellos no dominan esa tendencia concupiscible, digámoslo así, ellos usan del poder de las armas para el enriquecimiento suyo y de los suyos. Es lo que ha ocurrido en muchos momentos históricos. O lo mismo el gobernante en vez de estar desprendido de los bienes materiales y consagrado a la virtud y al bien y al bien discernir para la polis se enfoca en la riqueza, pues ciertamente de ahí viene la ruina de la ciudad, porque no está atendiendo a lo que su naturaleza precisamente le señala. Y eso se conecta con otra idea muy importante de república y que ahí justo los invito a que lean el libro octavo de República, que para mí es uno de los más interesantes, donde Platón hace gala de psicólogo social, me atrevería a decir yo, muestra su agudeza, porque él logra evidenciar que las formas de gobierno virtuosas o viciosas surgen de tipos de alma, es decir, surgen de la psicología. Y aquí cito un pasaje de República que es el 544D, el parágrafo 544D, en un diálogo que establecen dos personajes de República. Ahora no importa quiénes, simplemente atendemos al contenido de la cita. Uno de ellos le dice al otro: ¿sabes ahora que hay necesariamente otros tantos caracteres de hombres como especies de gobiernos? Porque no creerás que las constituciones de los estados procedan de las encinas o de las piedras, sino de los caracteres mismos de los hombres que los componen y de la dirección que este conjunto imprime a todo lo demás, por así decirlo, al inclinarse. Esa es la idea fundamental. Las formas de gobierno, las constituciones de los estados no proceden de las encinas o de las piedras, es decir, no surgen por arte de magia, sino que surgen precisamente del alma de los ciudadanos. Y es ahí donde precisamente Platón hace todo un desarrollo de cómo surgen determinadas psicologías, ejemplo, la psicología del hombre democrático, cómo es el hombre democrático. Y él describe las características del hombre democrático y de ahí surge la forma de gobierno democrática. ¿Cómo es la psicología timocrática? Y cómo entonces de ahí surge el gobierno timocrático, un gobierno donde la fuerza se usa para la satisfacción de la concupiscencia y de los honores. ¿Cómo es el hombre oligárquico? Aquel que está centrado en la riqueza, y cómo de ahí surge precisamente el gobierno oligárquico, el gobierno de la riqueza, el gobierno en el que manda no la frónesis, sino el que más tiene, porque con esas riquezas que tiene, compra a todo el mundo. Ese es el contenido de ese libro octavo, que es uno de los más importantes, donde precisamente le da una bofetada a la mentalidad liberal que pretendiera sacar de almas viciosas ciudades justas y virtuosas. Esa es una idea eje y una idea transversal de todo nuestro curso. Leo aquí una descripción breve, o una parte más bien de la descripción que Platón hace de la democracia, de la polis democrática. Esto es República 562C a 563A, en la famosa numeración de Stephanus. Cuando ustedes
consigan alguna edición de estos clásicos griegos, revisen que sea una edición que tiene al margen una numeración, digámoslo así, de parágrafos. Esa es la nomenclatura como se debe citar y que nos permite estandarizar la taxonomía de estas obras clásicas. Una edición que tenga solamente la página, pues carece de un elemento esencial porque estas obras se citan es de acuerdo a la numeración o nomenclatura de Stephanus para el caso de los diálogos de Platón y a la nomenclatura o numeración de Becker para el caso de Aristóteles. Ustedes verán al margen unos números con letras. Entonces aquí por eso cito República 562C al 563A. Platón dice que en las democracias, comillas, los padres se acostumbran a tratar a sus hijos como a sus iguales y si cabe a temerles, estos a igualarse con sus padres, a no tenerles ni temor ni respeto, para gozar de completa libertad. Los maestros en semejante estado temen y adulan a sus discípulos. Estos se burlan de sus maestros y de sus ayos. En general, los jóvenes quieren igualarse con los viejos y pelearse con ellos, ya de palabra, ya de hecho. Los viejos, a su vez, condescendiendo con los jóvenes, se llenan de humor y jocosidad para imitar sus maneras, temiendo pasar por personas de carácter altanero y despótico. Eso en buena medida es la democracia según Platón, el reino de la igualdad, donde parece que el valor absoluto es la igualdad, que todos sean iguales. Y por otro lado, un culto cuasi religioso a la libertad, al hecho de que yo pueda hacer, discúlpeme lo coloquial, lo que me da la gana. Para no dejar de lado esos otros dos diálogos que mencionaba, político y leyes, bueno, en político aparecen también algunas ideas fuerza que es importante considerar. Este político es un diálogo caracterizado como diálogo de vejez, escrito muy seguramente entre los años 362, 366 y 362 antes de Cristo. Una primera idea que a mí me parece importante ahí, especialmente como cristiano que soy, es que ya se esboza allí una idea que está muy presente en toda la cosmovisión platónica y es la idea de una caída original. Nosotros hablamos de un pecado original, hay una condición o una naturaleza más bien creada que luego por un error de los hombres cae, es castigada, entonces cae en una nueva condición que es una condición de carencia, de pobreza, en la que se pierden unos elementos fundamentales de perfección que estaban en esa naturaleza inicial. ¿Y por qué esto es importante? Porque allí en político, Platón va a expresar que la política y que el arte de gobierno en la vida de los hombres es digámoslo así, un sucedáneo, es el intento de reemplazar o es el intento, si se quiere, de paliar la ausencia de un gobernante divino que tuvimos en esa condición original. Por eso de ahí viene aquello del nomos, ¿sí? Nomos que tiene varias traducciones al castellano. Nomos, palabra griega, tiene varias traducciones al castellano. Costumbre o ley, la ley positiva, o norma en algunos casos, y eso
está muy vinculado a otra palabra que es nomeus, y nomeus es pastor. Ese nomeus es uno de los temas en los que Platón se explaya en política. Tuvimos un pastor, pero al caer quedamos en el caos y en la anarquía. Ahí siempre me ha remitido eso a aquello de ovejas sin pastor. Quedan como ovejas sin pastor, desperdigadas en la anarquía, en el caos. Entonces, el arte del buen gobierno, la política, es precisamente, bueno, lo mejor que nos queda en esa condición caída. Y por lo tanto, el buen gobernante habrá de ser un hombre divino. Es un concepto que también aparece en República. Los gobernantes son hombres divinos. Yo defiendo la tesis que Joseph Pieper expresa varias veces a lo largo de su obra, de que cuando Platón pensó la academia, que yo considero que es la primera gran universidad de Occidente, la academia, con el fin de formar hombres para el buen gobierno, que era un programa de formación de varias décadas, eran como unas 4 o 5 décadas dedicadas al perfeccionamiento de sí, al estudio para poder luego entregarse a las tareas del gobierno. Piper dice que Platón con ello pensó en un thíasos, que podemos traducir del griego como congregación. La academia, como llegaron a ser algunas de estas corrientes de la antigüedad griega y romana, eran como el antecedente de lo que serían luego las grandes congregaciones religiosas. Eso lo dice, por ejemplo, don Nicolás Gómez Dávila en los escolios a un texto implícito, que estas eran prefiguras de lo que sería luego los benedictinos, los dominicos, qué sé yo. Y en el caso concreto de la Academia Platónica, allí se sabe por la historia, se realizaban ritos religiosos como liturgias, aunado esto a todo un programa de formación física, espiritual, psicológica, intelectual, porque gobernar no es una tarea así como tan simple y que se pueda llevar a cabo en cualquier condición. Mira la importancia que le daba Platón a todo esto. Y en tercer lugar, como un diálogo, pues al que hay que hacer referencia, ciertamente, está Leyes. Se calcula que Leyes fue escrito por fases entre el 365 y el 347 antes de Cristo. Y es ya una expresión mucho más descarnada de lo que es la vida política que político y leyes, porque, perdón, que político y república, porque todavía en político y república existía un cierto idealismo por parte de Platón, que los hechos de la vida de Platón, en lo que no puedo detenerme ahora por el tiempo que tenemos, esos hechos lo van haciendo ver que la naturaleza humana es sumamente rebelde y sumamente compleja y que no se deja gobernar y que a veces los gobernantes delegan gente para que los aconseje, como puede ser un ministro, pero esperando que esos ministros o consejeros les digan lo que ellos quieren escuchar y no la verdad. Entonces allí ya Platón pues tiene una concepción como mucho más desengañada de la política, pero en todo caso, una idea muy importante va a ser, y esto pienso que ya prefigura
aquello los amores, que va a decir San Agustín muchos siglos después, de que las ciudades se entienden según los amores. Una república se configura de acuerdo a un gran amor. Ese amor puede ser el amor a Dios, y esa es la ciudad de Dios. O puede ser el amor al hombre y sus concupiscencias, y esa es la ciudad del hombre, Babilonia. Eso que San Agustín va a desarrollar tan bellamente en la ciudad de Dios, un poco yo le encuentro relación con los bienes menores y los bienes superiores de los que habla Platón en Leyes. Él dice las ciudades se ordenan o en torno a las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fortaleza y justicia, o en torno a bienes menores, y es ahí donde viene la ruina de las ciudades. Él pone ejemplos como la salud, la belleza, el vigor, la riqueza. Y él pone como ejemplo de, de ciudades o polis que han elegido los bienes menores, inferiores. Él pone como ejemplo a Esparta, que se destaca, y lo sabemos históricamente, por la beligerancia, la fuerza, la guerra. Y eso implica luego una ruina de Esparta. Y Creta, enfocada, según se dice en Leyes, pues sí, el arte, lo sensible, cosas que en sí mismas pueden tener algo de bueno, pero que si no están equilibrados por la fortaleza, por la vida ascética y demás, llevan a la ruina de la ciudad, que se vuelve mole, débil, incapaz del sacrificio. Entonces él ahí desarrolla esa concepción de los bienes menores y de los bienes superiores. Estas son algunas ideas pues que aparecen en Platón, que me parece muy importante considerarlas y que sean una invitación a acercarnos a, a estos diálogos de Platón, república, político y leyes. En el año 384 antes de Cristo, teniendo Platón unos 33, 32, 33 años, nace quien sería su gran discípulo, Aristóteles. Aristóteles, que vive hasta el 322 antes de Cristo. Un hombre ciertamente de la clase alta, de la élite, pasa, si no estoy mal, unos 20 años en esa academia de Platón, que Platón la funda como en el 387 antes de Cristo. Y Aristóteles está allí 10 años como discípulo y 10 años aproximadamente ya como maestro, es decir, él se forma ahí en la academia. Aquí no nos vamos a centrar tanto en las diferencias que pueda haber, muchas o pocas, entre el gran sistema platónico y el gran sistema aristotélico, sino que quiero enunciar algunas ideas importantes en la filosofía política aristotélica. Una primera es que Aristóteles entiende la polis, que, valga decirlo, es una palabra que no tiene una traducción tan exacta a nuestra lengua castellana. Normalmente se encuentran pues la traducción de ciudad, que es lo que típicamente se ha dicho. Otros lo traducen por estado, otros lo traducen por ciudad-estado. En todo caso, la polis, más que referirse
a a un escenario histórico, a un contexto histórico, a una división política de un momento específico de la historia de Grecia. Polis, yo me atrevo a decir, es una realidad metafísica y eso queda claro con Aristóteles. Polis es la comunidad política que según este gran filósofo griego es el espacio, el contexto en el que el hombre, el alma humana, alcanza su perfección más lograda. Él vive para la polis y solo en la polis logra desarrollar esas tendencias naturales de su intelecto y su voluntad. Hay unas comunidades anteriores, inferiores a la polis, que es donde el hombre efectivamente se desarrolla, se va construyendo, pero solo al llegar a la polis, a lo que podríamos decir a la vida ciudadana, es en la vida ciudadana donde se expresa plenamente el ser humano. Esas comunidades previas son, en primer lugar, la familia, la comunidad de hombre, mujer, hijos y esclavos, porque los había en aquella época. Luego de varias familias, eso que en griego se llama oikos, de ahí viene una palabra como economía, la norma del oikos, la norma de la casa, las normas de la familia y por lo tanto del pecunio familiar. Economía en realidad en su sentido más estricto es, sí, la norma del hogar, la norma de la casa. Ese conjunto grupo de oikos, de casas, de familias, de comunidades de hombre, mujer, hijos, esclavos, da en lo que Aristóteles llama en griego come y que se traduce usualmente por aldea. Y ese conjunto de aldeas da en la polis, que según Aristóteles en la Ética Nicomáquea y en su famosa política, dice que el fin de esa polis es el vivir bien en común. Concepción de la polis que va a confrontar en el libro tercero de su famosa política con la tesis de un sofista llamado Licofrón de Atenas, según la cual, dice Licofrón de Atenas, la polis existe para el intercambio comercial y la defensa militar. Fíjense ustedes que es una concepción totalmente pragmática, utilitaria, instrumental, funcional de la polis. Y William Cave Chambers Guthrie, el famoso W.K. Guthrie, como se lo suele ubicar en los textos de historia de la filosofía que lo citan, que es autor de una maravillosa historia de la filosofía griega, dice por ahí en algún tomo de estos que yo creo que es Adam Smith. Él dice, si Adam Smith, el padre del liberalismo, uno de los padres del liberalismo, o más bien al revés, si Licofrón de Atenas hubiera leído cualquiera de las obras de Adam Smith, hubiera dicho, esto es lo que yo pienso. Y esto lo digo para mostrarles a ustedes que todas las grandes ideas modernas, hasta las que hoy surgen como aparentemente novedosas, es decir,
las ideas del contractualismo moderno, las ideas del liberalismo. Ya las tesis nucleares de Kant y Hegel, el mismo planteamiento marxista, nietzscheano, esas grandes tesis centrales que aparecen en el siglo XX con la escuela de Frankfurt y los autores franceses, Foucault, Deleuze, Guattari, etcétera, 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 tienen, por lo menos de una manera germinal, tienen ya su versión en los sofistas griegos. Y en ello radica la importancia de conocer las ideas de esos sofistas. La contraposición entre las ideas de los sofistas y la escuela de Atenas, representada pues precisamente por Sócrates, Platón y Aristóteles, porque en buena medida ahí se resumen los grandes debates que se van a dar en la historia de la filosofía. Por eso sigue siendo muy, muy cierta, y eso lo comprueba uno en la medida que más estudia la historia de la filosofía, de que como dijo Alfred North Whitehead, el filósofo analítico inglés, en un libro que se llama Process and Reality, Proceso y Realidad, dice Whitehead, la historia de la filosofía no son más que comentarios a pie de página a Platón, a los diálogos de Platón. Y si se quiere, para no ser injusto con Aristóteles, a Aristóteles, a los grandes tratados aristotélicos. Y a mí me parece que la gran idea de la filosofía política de Aristóteles es esa, la finalidad ética, si se quiere, psicológica de la vida social. La ciudad existe para el vivir bien en común y para la felicidad en común, no meramente con unos fines, repito, funcionales, instrumentales de la coexistencia y ya, y la defensa militar. Esa concepción, en esa concepción, perdón, es en la que nosotros hemos sido educados, una concepción liberal que se desliga del contenido moral de lo político. Es un tema que vimos la vez pasada, que reitero y que reiteraré. Y esa idea aristotélica tiene a su base pues la antropología, es decir, la concepción del hombre que aparece tanto en Ética Nicomaquea como en política, pero que va a ser desarrollada sobre todo en política. Y es que el hombre es animal político por naturaleza. El famoso politicon, politicón soyon, o que se le llama usualmente zoon politicón. El hombre es social y es político por naturaleza. Es decir, en él la tendencia a vivir en sociedad, la necesidad de vivir en sociedad, no le viene como un artificio, es decir, no le viene como algo a lo que hay que obligarlo por la ley, porque el contrato social lo obliga a entrar ahí. Él que es egoísta y aislado por naturaleza. No, dice Aristóteles, no. La naturaleza del hombre es social. Solo los animales, las bestias y los dioses pueden vivir en soledad. El hombre no se perfecciona en soledad. El hombre, repito, porque su naturaleza es política, está hecho, digamos, o existe y logra entonces su excelencia más lograda en la vida con otros. Y eso es muy importante también porque es la concepción del hombre, es la antropología
totalmente opuesta a esas antropologías modernas que lo que nos dicen es que el hombre es egoísta por naturaleza, que el hombre en estado de naturaleza es individualista, egoísta, salvaje, y que entonces el Estado, las instituciones políticas son algo necesario, a veces incluso son entendidas como un mal necesario para garantizar la coexistencia de ese montón de voluntades egoístas y salvajes que son las de los hombres. Fíjese que son dos concepciones opuestas. En Aristóteles, la vida social y las instituciones políticas son naturales, surgen de la naturaleza humana, son desarrollos, si se quiere, son construcciones, pero son construcciones que tienen un vínculo con la naturaleza humana más profunda. No son meramente contratos o pactos o invenciones artificiales para ponerle como eh, un redil, pues una especie de potrero, si ustedes me permiten la expresión, a los hombres. Esa es otra idea que me parece fundamental y esencial. Y termino con otra idea que es muy importante en el pensamiento político aristotélico, y es la necesidad la que Aristóteles insiste continuamente, de que en una polis buena, virtuosa, tiene que haber espacio para que el ciudadano contemple, porque el fin de la vida humana, según nos dicen los griegos, pues radica en la contemplación de la verdad. Es decir, que el hombre no se realiza plenamente en el hacer, en el sentido de la producción y el consumo, lo que los griegos pues llaman el poiesis, la producción de bienes. Hoy podríamos hablar del la famosa tríada: consumir, producir y entretenerse. Ese, eso no satisface al alma humana. El alma humana se satisface en la contemplación de la verdad, porque todo hombre por naturaleza desea saber, dice Aristóteles en el primer verso de la Metafísica, y en la vivencia de las virtudes, que precisamente son esas excelencias acordes con la naturaleza racional del hombre. Entonces, una polis buena, una polis justa, da espacio a las personas para pensar, para dedicarse a lo que hoy modernamente podríamos llamar la vida intelectual. Algo precisamente muy ajeno al ritmo y a las condiciones en las que nosotros vivimos, que quizá con mucho sacrificio podemos sacar espacio para un programa de formación como este. Bueno, son solamente algunas ideas de la filosofía política antigua que tiene en esos dos autores, Platón y Aristóteles, su fundamento. Yo quiero hacer un recorrido por los cuatro grandes autores pensadores de la filosofía perenne, que son Platón y Aristóteles, de quienes hablamos hoy. En la próxima clase, San Agustín y Santo Tomás. Siempre recomiendo girar en torno a esas cuatro luminarias, Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, para que en la cuarta sesión confrontemos todo esto con
las grandes ideas o las ideas nucleares de la filosofía política moderna, y en la última sesión hablemos de algunos métodos y bibliografía para el estudio de la filosofía política y pues, bueno, hagamos una reflexión que yo quiero proponerles entre filosófica y teológica, no siendo más que abierto a sus preguntas y comentarios. Excelente, Carlos. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos en unos minutos más para aquel que desea hacer una consulta o comentario. Puede levantar la mano, puede levantar el micrófono y hacerla en vivo. Adelante, Ileana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Carlos, una pregunta. Bueno, yo estoy realmente aprendiendo contigo este tema que jamás lo he visto y es muy interesante, pero tengo una pregunta. ¿Por qué siempre, incluso en la filosofía, nos nacen las contrapartes, surgen las contrapartes? Tú decías, por ejemplo, teníamos a los griegos, pero teníamos también a los sofistas, surgieron los sofistas. La antropología reciente contrapone lo que decía en aquel entonces, me parece lo que decíamos Aristóteles. ¿Por qué siempre surgen? Bueno, en este caso vemos que desde antaño surgían estas contras, pero estas contras siempre tenían un sustento o son como las contras que tenemos a veces en estos últimos tiempos que no tienen sustento. De una manera como general, en realidad te lo estoy preguntando, Claro. ¿no? Bueno, pues, ¿por qué surgen esas contradicciones? Porque en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del ser y del sentido, pues el hombre trata de dar respuestas parciales y entonces muchas veces en esa búsqueda aparecen posiciones contradictorias, pero todas ellas a su base van a tener siempre planteamientos fundamentales sobre tres grandes ramas de la filosofía, que son la teodicea, la cosmología y la antropología. Es decir, siempre hay a la base una idea sobre Dios, una idea sobre el cosmos y una idea sobre el hombre, sobre lo que es el hombre. Y entonces, claro, chocan porque son hipótesis y son, eh, digamos, tesis que intentan fundamentarse y en ese intento de fundamentación intentan mostrar que están más sólidamente fundamentadas que las otras. Y esa es una de las cosas apasionantes de estudiar la filosofía mediante la historia, ver cómo los distintos pensadores confrontan y entran en esa polémica y entonces uno como lector y estudioso ver quién es el que más lo convence, pues, o dónde está la verdad. Esa ya es tarea de nosotros. Entonces, digamos que eso en primer lugar. Y por otro, en cuanto a la pregunta que hacías al final, ciertamente pienso que tenían mucho más fundamento, por lo menos si nos referimos a los griegos, y mucha más razón de ser las grandes discusiones de la filosofía antigua que las de hoy, las que podemos ver, por ejemplo, en el escenario de lo político. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos debates y discusiones que se dan, ejemplo, en la rama legislativa del poder público modernamente, carecen de toda base filosófica, es decir, son discusiones sobre asuntos accidentales o donde quienes defienden una u otra posición no se han esforzado por estudiar las raíces y los fundamentos de esa postura. Otro grave problema que existe en los debates públicos hoy, no se tiene una concepción igual de lo que sea el bien común. Entonces, el primer debate que debería tenerse y que no se tiene es, venga, ¿cómo vamos a
comprender el bien común. Entonces, si no hay por lo menos un punto de partida en común para el debate, no es posible el debate. Entonces, eso. Exacto, muy bien. Bueno, ¿alguien desea hacer una pregunta más o comentario? El profesor estuvo relatando hoy sobre contenido en cuanto a Platón y Aristóteles. Otra cosa que me hacías recordar con tu pregunta, y lo digo a sabiendas pues de que es el movimiento de católicos en política, es algo que dice C.S. Lewis en las cartas de un diablo a su sobrino. Él lo pone en boca de un demonio veterano. Dice, el demonio le dice a otro demonio, le dice, nosotros creamos a los sofistas. Y en respuesta, Dios creó a Sócrates, Platón y Aristóteles. Así lo dice. Él dice, en la historia de la humanidad, le dice este demonio al otro, nosotros hemos puesto una gente para que transmita unas ideas, esa gente como que trabaja para nosotros, son de la nómina de nosotros, pero siempre Dios le pone unos personajes allá que los contradicen. Entonces eso es importante, ¿por qué? Y precisamente lo digo porque el auditorio lo permite. Somos personas de fe y tenemos una visión sobrenatural de la vida y también de la historia de la filosofía. Detrás de la confrontación de ideas propia de la historia de la filosofía, lo que hay es una lucha sobrenatural. El demonio, como ser inteligente que es, tiene un plan para la historia y él sabe que tiene que inocular ideas, tendencias y hechos. Y entonces Dios siempre va a estar respondiendo a eso, o al revés. Frente a la iniciativa de Dios, hay también una iniciativa maléfica que pretende arruinar el plan de Dios. Entonces, esa es una visión que yo los invito a tener de todo esto. Ya en Grecia estaba lo que San Justino Mártir, padre de la iglesia, llamó la semina verbi, las semillas del verbo, ideas cristianas antes de la encarnación de Cristo, pero estaban también, si me permite, semina diaboli, las semillas del demonio. Aquí nos preguntan, ¿algunas ciencias del ser humano las han desarrollado a través del tiempo? Pero en mi parecer, la filosofía no es una ciencia que se debe reinventar, pues los clásicos ya la han descubierto. ¿Qué piensa el doctor Carlos? Totalmente de acuerdo. Hay que distinguir, y esto es importante, entre la filosofía como ciencia, es decir, un saber riguroso y objetivo, que aspira a la verdad y que tiene efectivamente su base y su raíz en el pensamiento griego y se ha ido desarrollando y perfeccionando, sobre todo durante la cristiandad, y ese linaje, digamos, de la auténtica filosofía, lo que se llama la filosofía perenne, continúa hasta hoy. Es todo un linaje que continúa hasta hoy. Hay que distinguir esa, que es la auténtica filosofía, de los discursos filosóficos o de lo que muchas veces son ideologías. Y eso a veces es lo que confunde a la gente. Ah, pues son un montón de personajes diciendo un montón de cosas. Entonces eso no es riguroso. La filosofía no tiene ningún rigor, ni es ciencia, porque es el opinionismo. No, no, no. Hay que distinguir precisamente la filosofía como un saber perenne que efectivamente tienen los griegos ya lo más nuclear y elemental, porque es el saber metafísico de un montón de ideas que han surgido a lo largo de la historia y que mire qué es lo que tienen en común, por diversas que sean. Contrariar, querer demoler, querer disolver esas tesis centrales
de la filosofía perenne. ¿Como cuáles? Que el hombre puede conocer la verdad. Existe la verdad como adecuación del entendimiento y la realidad, que por lo tanto se puede conocer la verdad práctica, es decir, qué es el bien y el mal. Mira que son tesis centrales que usted se las encuentra en un Santo Tomás de Aquino, en un Platón, un Aristóteles, a pesar de la distancia histórica, y hoy modernamente en un Alasdair MacIntyre, del que hablaremos próximamente. Vamos a tener una charla a ese respecto, o en un Joseph Pieper, que es uno de mis pensadores de cabecera. Entonces, mire que la distancia histórica no rompe ese linaje, que repito, es el de la ciencia filosófica, el de la filosofía perenne, así como ideas que hoy parecen muy nuevas de la posmodernidad, de la tardomodernidad, repito, son reediciones de ideas de los sofistas, o antes incluso, ideas de Egipto, por allá. Bueno, Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y Marcela tiene una consulta. correcto. Sí, la estaba tratando de escribir, pero se me hacía muy complicada. No, no es exactamente una consulta, sino es más bien una reflexión, que como católicos dentro del movimiento político o con esa intención, o tratando de incidir como católicos, me parece que un aspecto que el profesor destacó y que nos sirve a nosotros como estrategia para entender, más allá de los discursos que continuamente a los que estamos sometidos, es tratar de descubrir eso que él habló, qué idea de Dios, del cosmos y del hombre subyace a lo que están diciendo. Entonces, cuando nos tratan de enredar con palabras, que es muy habitual en los discursos pseudo-filosóficos o ideológicos, son más bien, pero que están disfrazados de filosóficos, nosotros tendríamos que poder hacer un parate y decir, bueno, ¿qué idea subyace debajo de este discurso de Dios? O sea, ¿qué idea de Dios, del cosmos y del hombre subyace debajo de esta cantidad de palabras, de cantidad de sofistas modernos que se nos presentan con pretendidas ideas novedosas y actuales, como una idea de progreso, que fue lo que habló el profesor, con esa idea de progreso continuo que subyace a la modernidad, a la posmodernidad en la que vivimos. Eso, ¿no? Básicamente, siempre como estrategia tratar de descubrir qué hay detrás de todas esas palabras, desarmarle el discurso para ver esos tres conceptos que estarían detrás de las palabras y ver si coinciden o no coinciden, que seguramente no van a coincidir con la idea que nosotros tenemos de esos conceptos, que lo tenemos bien claro, ¿no? Como cristianos lo tenemos bien claro cuáles son esas ideas. Bueno, eso. Tal cual, Marcela, muchas gracias, y efectivamente es eso lo que hay que hacer, porque la naturaleza del ser y de la verdad y del bien es de tal orden que todo lo contrario, es decir, todo lo que no está en la verdad, en un momento tú descubres la contradicción. Entonces, cuando nosotros confrontamos esas concepciones que están detrás de ciertas ideologías, que son concepciones de Dios, del hombre, del cosmos, del bien, siempre es una concepción del bien implícita, aun cuando se niega el bien. Recordemos lo de Chesterton que compartíamos la vez pasada. Es eso lo que en últimas hay que debatir en la contienda política. Entonces siempre lo que ese tipo de visiones o cosmovisiones, Weltanschauung se dice en alemán, paradigmas también, si no están en la verdad, en un momento se contradicen. Y es lo que hay que lograr a través de la pregunta y respuesta en esos interlocutores, que en un momento, precisamente porque parten de errores,
caen en la contradicción. Y esa reflexión tuya me da pie para una idea que se las transmito hoy antes que me olvide, que me parece muy importante. El católico tiene derecho a participar en política como tiene derecho en las democracias modernas cualquier concepción. En Perú, por ejemplo, tiene mucha fuerza el Frente Popular Agrario del Perú, el famoso FREPAP. No sé si hay peruanos aquí, que surgió de una denominación para medio apocalíptica, que es el nuevo pacto de Israel. Y así hay comunistas, hay de todo. Y eso lo digo porque y uno dice, pero esto es demasiado imbécil, ¿no? Uno de los pseudoargumentos con los que se le refuta al católico su participación en política es aquello de no metas tus ideas y tus creencias en la política. Eso es tan tonto porque yo le podría responder al que me dice eso, si está metido en la política, ¿y por qué las tuyas sí las pueden meter? O sea, ¿qué es lo que hace diferente a mi concepción religiosa o no de la tuya? No, mano, es que precisamente en eso consiste la democracia, si quieres. Pero el fondo de la reflexión no es ese. El fondo de la reflexión es que yo, pensando mucho tiempo, ¿cuál puede ser la utilidad de esa idea tan boba, que repito, es un pseudoargumento, es una cosa totalmente fácil de contradecir? El efecto que busca y que ahí sí es muy pernicioso es apabullarnos a nosotros. Es lo único que puede lograr. El único efecto posible, real, de ese tipo de afirmaciones que son como en tono de amenaza es apabullar al católico para que no participe en la vida política. Porque le inoculan la idea, no, yo no tengo derecho. Y hay católicos que creen eso. Y mire que es muy fácil de desarmar. O sea, porque yo católico no puedo, pero puede el comunista, puede no sé, el ecologista, pueden los LGTBIQZ más W, y puede este señor y este otro y aquel y este tío lleva 40 años en el Senado ahí mamando en la teta pública y yo no. ¿Por qué? Usted ve que es muy elemental, pero ¿qué sí logran cuando nosotros no estamos firmes en nuestra convicción? Apabullarnos y que nosotros digamos, no, yo no tengo derecho y caigamos en la pusilanimidad, que es un vicio. Es el que no asume los derechos que tiene y no se cree digno de lo que precisamente es digno por naturaleza y no se lanza a aquello de lo que es capaz porque cree que no es capaz. Eso es muy importante. Marcela, querías No, decir. era solamente decir que claro, que en ese caso, lo que decía el profesor, ¿no? Que en ese caso te juegan con la carta de que el Estado es laico. Entonces ahí, bueno, por lo menos acá en Uruguay es laico, ¿no? Entonces el catolicismo no sería lo mismo que tener una ideología. Pero bueno, evidentemente con lo que usted dice y evidentemente con argumentación se desarma ese argumento. Pero claro, te juegan con eso. Entonces, como que nosotros tenemos que tener ese tipo de estrategias o de herramientas como para poder tener esas respuestas. Eso Claro. Exactamente. No sé si hay más tiempo, Ricardo. Sí, queda ¿Hay más? un momentito ahí, Iliana y Rodolfo, y ya finalizamos. Sí, corto, nada más. Una luz que me pueda dar tal vez, Carlos. Estaba leyendo algunas cosas últimamente y me encontraba con la palabra deselinización, ¿no? Entonces, Ok. esto se refiere justamente a lo que estábamos viendo ahorita, a contradecir a la filosofía griega. Exactamente. Deselenización consistiría en sacar todo el acervo de la filosofía griega y lo que de ella se deriva de la formación. Por eso es muy importante, como respuesta a ello, de cierta medida, helenizar, ¿no? Cultivar ese conocimiento ya desde los tempranos años de la formación
de las grandes obras de la tradición grecolatina, no solamente los griegos, sino también los romanos, ¿sí? Hoy es muy lamentable eso, que se ha perdido, por ejemplo, la lectura de esas obras mayores de los romanos, por ejemplo. Entonces, esa debe ser nuestra respuesta. Amar mucho eso, sabiendo que aunque era todavía la paganidad, sienta las bases de la cristiandad. Entonces, coronar ese cultivo del estudio de lo helénico con el estudio de la cristiandad. Por eso digo que aquí nos cimentamos en 4 grandes luminarios: Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Y yo les sugiero que tengan siempre como referente a esos 4 grandes, y que cualquier tema del que ustedes quieran aprender, busquen qué dicen estos 4 grandes pensadores. Muy bien. Rodolfo, quería... Simplemente tomando un poquito lo que vienen charlando con los otros participantes, preguntarle a Carlos y al mismo tiempo reflexionar sobre que entonces estas contradicciones que se dan aún en el pensamiento clásico, podríamos involucrarlas, digamos, dentro de lo que es el misterio de la iniquidad, en tanto se oponen a generar las condiciones para que el hombre en su plenitud pueda tener esa posibilidad de contemplar y de no solamente buscar, sino de finalmente acceder a la verdad. Sabemos que cuando accedemos a la verdad es porque estamos en la luz de Dios. Dios es la verdad, el Señor es la verdad. Entonces quería preguntar concretamente, Carlos, si no es demasiado aventurado decir esto, de que esas contradicciones, en tanto significan un obstáculo en la búsqueda de la verdad, implican en cierto modo estar dentro del misterio de la iniquidad. Claro, en cierta medida sí. Es decir, el hecho de que el desarrollo del razonamiento en nuestra condición humana caída se dé a través de esas contradicciones y tal, pues revela precisamente que es una condición caída, es una naturaleza caída. Ese tipo de contradicciones y opuestos no existirían en una condición original. Ahí lo importante es saber que en medio de esas contradicciones es posible encontrar la verdad, y que, como decía, siempre van a haber dos grandes linajes de ideas y de tendencias. Una que es precisamente el linaje de la filosofía perenne, que se conecta con la teología, con la revelación, y otro que es precisamente el del error, el de la mentira, el del mal. Y me das pie para reiterar algo pues, que ya he mencionado con otras palabras, como un silogismo, ¿no? Yo alguna vez le oí a un profesor experto en filosofía antigua, él nos dijo: el que invierte en Platón, invierte en filosofía antigua. Yo pensaba, y el que invierte en filosofía antigua, invierte en filosofía. Es decir, el estudio de la filosofía antigua le permite a uno entender lo que ha sido toda la historia de la filosofía y los grandes problemas de la filosofía. Ergo, por un silogismo muy simple, el que invierte en Platón, invierte en filosofía. Con lo cual, insisto en esa invitación de que se acerquen a los diálogos de Platón. Y ahí verán, efectivamente, ya desde ese siglo V, IV antes de Cristo, el misterio de la iniquidad operando, pero también al Espíritu Santo operando a través de
de la filosofía clásica, aún con los errores que pudieran tener, y los tienen graves, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, la eugenesia en Platón, en eso no seguimos a Platón. Era precisamente por su condición de pagano. Y recuerdo con ello, y con eso cierro, una de las frases que más me ha impactado en lo que yo he estudiado, que precisamente del gran Joseph Ratzinger, antes de ser papa, en una obra que se llama, bueno, ahora se me va el nombre, es una obra sobre filosofía de la religión. Fe, verdad y tolerancia. Así fueron compilados estos ensayos. Él dice por ahí en uno de estos ensayos, la diferenciación socrática es la diferenciación mosaica. ¿Qué quiere decir con eso? Mientras en el mundo griego Dios iba inspirando a través de los grandes filósofos de la escuela de Atenas, empezando por Sócrates, paradigma de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, el monoteísmo, es decir, la idea de que Dios es uno frente al politeísmo griego, e iba, por ejemplo, mostrando la relevancia de la ética y la importancia de la pregunta moral. Ese proceso en paralelo se estaba dando en la cultura judía a través de la religión del pueblo elegido, el pueblo de Israel. Entonces es un proceso en paralelo, inspirados ambos procesos o desarrollos por el Espíritu Santo, que tienen luego un encuentro por la evangelización constituyente de Europa a partir de los primeros siglos. Son dos tradiciones que se encuentran. Y de ahí surge la cristiandad. Entonces, la diferenciación socrática es la diferenciación mosaica. Esa es una de las razones de la importancia de que nosotros, católicos, conozcamos y amemos la filosofía griega antigua.